Buenas tardes, Nayim, ¿qué tal? Vamos a presentarnos primero para los que no nos conocen. Bueno, yo soy Silvia Vigo, soy coach en Enciende la Luz. Es un lugar mágico para mí por la importancia que se le da a las personas y el peso que creo que tienen estas en una organización de éxito. Tengo la suerte de poder trabajar aquí junto con mis compañeros por y para las personas, así que bueno, estoy encantada hoy de hablar de este tema junto a mi compañero Nayim. ¿Qué tal? Que voy a dejar que se presente. Sí. Yo voy a citar a nuestro compañero Juanma, que siempre empieza con el ¿quién es Silvia? ¿Quién es Nayim? Preséntate. Y bueno, pues soy la última incorporación de Enciende la Luz, que la verdad es que me habéis acogido genial en estos últimos meses. Y bueno, pues soy un curioso por naturaleza, que siempre está saltando de área en área. Y soy esa combinación, ese mix entre enamorado de la psicología y también pues el primero en sacar proyectos, productos, intentar optimizar procesos. Entonces es algo que realmente me enamora y me han dado la oportunidad de Enciende la Luz. Así que bueno, ahora estamos en esta tertulia, ¿no? Primera, esperemos que den muchas. Y bueno, coméntanos el tema que vamos a abordar. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablar de liderazgo y comunicación y queríamos explicaros por qué hablamos de este tema, ¿no? ¿Por qué lo hemos elegido hoy? Bueno, pues en las últimas semanas, por separado, ¿no? Nayim en el cliente en el que está y yo en el mío, pues hemos facilitado diferentes formaciones de liderazgo, hemos facilitado sesiones con líderes a alto nivel en alguna organización importante y bueno, creemos que es un tema al que se le da poco peso, como decía antes, poco valor y que creemos que es necesario acercar un poco más a las personas y es el tema que hemos elegido hoy para esta tertulia. ¿Por qué dirías que se le da poca importancia a este tema y por qué dirías que es importante el liderazgo? ¿Por qué creemos que este tema es importante en las empresas? Básicamente es el motor de toda empresa. Sin tener una cabeza líder, vamos a decirlo, ese estandarte donde puedes llegar a esa consecución de objetivos, las empresas lo necesitan hoy por hoy, ya lo están viendo directamente, van creciendo, tienen, digamos, van expandiendo también sus equipos, pero necesitan realmente a esas cabezas que realmente puedan apoyarse y sean ese modelo para el resto de personas. Entonces, hoy por hoy las empresas necesitan saber quiénes son sus líderes y si también se acoplan a sus valores como tal. Y lo estamos viendo que el liderazgo está en boca de todos y las empresas lo están empezando a priorizar porque están viendo el beneficio que da por ello. Fíjate, yo creo que se está empezando cada vez a dar un poquito más de importancia, pero se deja un poco de lado el peso que tienen las personas en el liderazgo, ¿no? Porque nos centramos a lo mejor en un líder que tenga más capacidades técnicas, que sea un experto en la materia, en el sector en el que trabaja, pero nos olvidamos que el líder al final trabaja inspirando, ¿no? Uno de sus propósitos es inspirar al equipo y al final eso se trata de relaciones interpersonales. Entonces creo que se deja un poco aparte esa habilidad porque partimos de la base que con que una persona sepa hablar con otra ya damos por hecho que tiene todas esas habilidades, ¿no? Y creo que hay mucho más allá, que las personas somos mucho más complejas y hay mucha más riqueza en nosotros y creo que es un tema que se deja un poco de lado y que debemos incorporar en esto del liderazgo, ¿no? Y no sé, me viene la duda de si crees que hay un estilo mejor o el ideal del liderazgo. Ahora mismo, si te pones a pensar y lo ves, se está viendo y mucho más, y salen libros por todos los sitios de el líder que tiene que estar de una manera horizontal, ya se está cambiando el autoritario que había antes y ahora se están creando, no, incluso Goleman, ¿no? Lo ve como los 6 tipos de liderazgo, mucho más uno burocrático, también autoritario, se separan muchos y es verdad, existen y han existido toda la vida este tipo de líderes. Tienes unos líderes que a lo mejor llevan lo que es el objetivo de la empresa y separa y pone en el último lugar a las personas, y luego también otros que directamente se acercan incluso demasiado. Entonces, es bueno saber qué tipo de líder o saberlo tú, o no sé qué piensas tú, es decir, ¿te gustaría a ti saber qué estilo soy de líder? ¿Lo sé? ¿Necesito saberlo? ¿Necesito que me lo digan? Entonces, no sé, o sea, tengo mi duda ahí entre el estilo de liderazgo, es decir,
¿depende del tipo de empresa que es, necesitas un estilo de liderazgo y así es lo que realmente se busca? ¿O se deja llevar? Claro, yo creo que es verdad que al final el líder tiene que seguir unos valores, ¿no? Y un estilo que se marque un poco por la empresa. Pero para mí el ideal, ¿no? Si tuviéramos que poner el mejor tipo de liderazgo que existiera, para mí sería el adaptativo, ¿no? El que fuera capaz de balancear entre los diferentes tipos de liderazgo, porque como hablábamos que el liderazgo tiene mucho peso en él, las personas, al final las personas cambian, las circunstancias cambian, por lo tanto un estilo de liderazgo que a lo mejor me funciona en determinada situación o con determinadas personas, es posible que con esas mismas personas en otro momento no funcione igual, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí por un estilo ideal, no podría elegir uno y para mí sería ese rol adaptativo que fuera capaz de elegir qué estilo, que tuviera esa habilidad para decidir qué estilo de liderazgo aplicar en las diferentes Y ese punto el que me circunstancias. gusta, el de que tenga esa habilidad. Buah, sería increíble, ¿no? Se lo estarían Sí. todo el mundo Es barajando, es difícil, decir, ¿quién pero puede ser tan adaptativo un líder que diga, es así la empresa, es así mi equipo y me adapto? Porque a lo mejor te puedes adaptar al equipo que tienes y dices, a ellos les gusta trabajar así, o a la empresa es el estilo, o realmente dices, tengo unos valores los cuales puedo al final influenciar al equipo y potenciar no solamente el producto, sino la forma también de trabajar. Y eso, yendo también en la misma tesitura, me pregunto yo, a nivel también de recursos humanos, ¿están las empresas cuando buscan a un perfil o de director o mando intermedio, mandos altos, buscan a un perfil más técnico que le dé ese beneficio o directamente que potencie el producto como tal? ¿O buscan también un líder un líder que tenga sus valores básicos, que digan, quiero también, va a llevar personas, incluso muchísimas personas, necesito también saber cuál es su capacidad de liderazgo en ese caso? ¿O simplemente, como sé que tiene 1000 másteres, 1000 MBAs y con eso ya tenemos el oro, ¿no?, en la empresa? sí, yo creo que hay que tener claro desde recursos humanos principalmente qué mensaje se le da a los líderes, ¿no? Tanto los que están en la casa como los que buscamos fuera. No sabría decirte cuál es la forma perfecta de buscarlos, pero creo que ahí habría que hacer un ejercicio, ¿no?, de reflexión sobre cómo se está haciendo y qué se puede mejorar en función de qué líderes queremos tener en la empresa. Sí, yo añadiría esa pregunta, ¿no?, en una entrevista, ¿no?, me viene ahora a la cabeza decir, vale, y le haces las 1000 preguntas clásicas y le dices, ¿has llevado equipos? Sí, pero se queda ahí, ¿no? Entonces sí, hablemos sobre los equipos que has llevado, hablemos sobre las empresas, ¿cómo has influenciado o has guiado a ese equipo? Qué tipo de dinámica, actividades, cómo te definirías tú mismo como un líder, ¿no? Hacer una pregunta de esa en la que podemos sacar mucho a nivel también de recursos humanos respecto al liderazgo. Entonces es un tema que realmente siempre me ha fascinado, el decir cómo se ven las propias personas a nivel de liderazgo. Lo ven y dices, ¿puedes definirte como un líder o no? ¿O qué capacidades podrías tener? Sí, estaría genial ver un poco ese proceso de selección, a ver cómo ocurre y darle una vuelta para llevarlo al siguiente nivel. Bueno, ya hemos hablado un poco de la parte o la responsabilidad de las empresas en cuanto al liderazgo, ¿no? Vamos a hablar un poco del propio líder. ¿Tú crees que el líder nace o se hace? Porque hay mucha controversia con Muy esto y bien. me gustaría saber tu opinión. Potente pregunta, ¿eh? Lo clásico, ¿el líder nace o se hace? Ahí voy a tirar de la carta de Gardner, de Howard Gardner, que habla sobre la inteligencia múltiples, ¿no? Porque siempre me gusta mezclarlo, porque digo, claro, miramos atrás desde los orígenes y dices, pues todos los líderes que han estado ahí, ves Mandela, Churchill, Margaret Thatcher, Alejandro Magno, Napoleón, ¿les han enseñado realmente a ser líderes como tal? Yo creo que hay una parte que se nace, ¿no? Hay una parte que se nace que es una parte intrínseca nuestra, de nuestra personalidad, la cual luego, dependiendo de la situación, lo potencia, ¿no? Y en eso está claro que hay líderes que nacen y lo ves, que hablan con soltura, habilidad de persuasión, grandilocuentes, y eso claramente les ha llevado a lo que han conseguido. Pero ahora bien, yo creo que también se pueden, sobre todo ahora, las oportunidades de ese líder que se hace. Es decir, me hago la pregunta, en la nobleza, ¿no? Antiguamente en la nobleza, yo creo que los líderes también se hacen, todos tienen un potencial de líder, todos tienen un potencial de líder,
Pero si además tienes a alguien del cual te puedes inspirar, que puedes aprender esas habilidades de liderazgo en empresa, pues tienes a ese líder que dices y lo ves como un modelo. Esa dices, referencia. Claro, me gustaría ser como tal, ¿no? Predica con el ejemplo y ese es el modelo, porque al final tienes que aprender de alguna parte. Y sí que puedo decir entonces que hay una parte muy importante en la que dices que se nace, sí o sí, pero también si alguien quiere hacerlo, siempre hay un testigo siempre en el aire. Y ese testigo lo tiene que coger un líder. Entonces, cuando no hay uno, siempre va a haber alguien que lo va a coger, con más habilidades o menos. Entonces, al final, lo veo como una parte en la que se pueden hacer, y eso se nota, pero también se puede aprender, y eso se hace. Y va a depender cómo es tu entorno. Claro, al final yo creo que nacer te da como ese empujoncito, ¿no? Ese paso para querer hacer y mejorar y entonces ganar diferentes habilidades. Porque yo, por ejemplo, creo que los líderes, además de tener ese talento, ¿no? Esa actitud instintiva de proactividad y de querer llevar adelante un equipo e inspirarle, pues hacen falta otras habilidades, como decíamos, interpersonales, entre ellas, por ejemplo, la comunicación, que es algo que se trabaja poco por lo que comentábamos antes, ¿no? Parece como que seas capaz de mantener una conversación, ya eres buen comunicador, y la comunicación es tan compleja como las personas, ¿no? Entran en juego muchos factores y es una habilidad que se pueden hacer, pero que sin duda se puede mejorar y llevar a un nivel superior. ¿Qué papel crees que juega la comunicación en el liderazgo? ¿Le das importancia tú a ese tema? Pues es el altavoz de tu pensamiento realmente. Entonces, no va a depender tanto igualmente del contenido, ¿no? Sino el cómo quieres sacar ese contenido, ¿no? Cómo lo quieres comunicar. Esas habilidades de persuasión que tienen los grandes comerciales, los grandes políticos, al final es una mezcla entre te quiere contar lo que quieres escuchar, pero de una forma que es un arte, ¿no? En parte. Entonces, comunicar cuando realmente tienes un papel de líder, en ese caso, tienes que comunicar de una forma en la que realmente todo esté bastante claro y quieras llegar al objetivo para poder inspirar a los demás. Es decir, el objetivo que quiero realmente quiero que lleguen a esas personas. Entonces, comunicación y liderazgo van de la mano. O sea, sí, puede ser el mejor líder, pero si la forma en la que llegas a los demás, que es comunicando, no la tienes, pues al final es un poco más podría ser de hechos, más de que solamente palabras. Claro, ahora hablamos de palabras, pero realmente en la comunicación el punto básico y el punto de partida es la escucha activa, ¿no? Pues volvemos a lo que creemos que hacemos bien, pero que realmente cuando profundizamos nos damos cuenta de lo lejos que estamos de alcanzar ese nivel mayor, porque se nos ha dado 2 orejas y una boca por algún motivo y realmente no practicamos la verdadera escucha activa, ¿no? Escuchamos, pero intentamos escuchar la mayoría de las veces con esa necesidad de contestar, ¿no? Estoy deseando que termines de hablar porque mientras tú hablas, yo en vez de estar escuchando, tengo esa necesidad de contestarte y entonces estoy a la vez que hablas pensando en qué te voy a contestar, Totalmente. cómo, para incluso darte soluciones, cuando realmente a lo mejor lo que solo quieres es que te escuche, ¿no? Que puede pasar con un equipo y con un líder. Entonces, la escucha activa para mí es el punto de partida de la comunicación. 100%. Realmente si quieres tener un papel de líder, ¿no? y realmente quieres saber qué necesita o tu empresa o tu equipo de deportes o tu familia en cualquier área, necesitas saber qué piensan ellos, ¿no? Y desde ese punto es escuchar, es bajar de ese pedestal en que muchas veces las empresas te ponen ahí y dices tienes que estar ahí para que te escuchen, no para que escuches. Y si justamente damos la vuelta a eso, la escucha activa es lo primero, porque con eso también consigues confianza. Y la confianza es básicamente uno de los pilares también del liderazgo. Si no hay confianza, realmente hay un muro en el que jamás podrás pasarlo. No, el equipo no te va a acompañar, no, porque totalmente. no saben a dónde le vas a llevar, entonces no hay confianza, pues no hay... Eso es lo que hablábamos, ¿no? Al jefe se le obedece y al líder se le sigue. Entonces ese líder que puedes comunicar de una manera tan transparente que ni siquiera hay esos niveles. Cuando ya hablamos de niveles diferentes que limitas y filtras mucho lo que quieres decir por las consecuencias que puede tener, eso parte también del oído de la parte del líder. Es decir,
si tú creas un safe place donde te puedan comunicar y donde puedas tener esa escucha activa en la que las personas pueden comentarte con totalmente sinceridad y confianza y no decirte lo que quieres escuchar, ya estás rompiendo la barrera. Claro, esa libertad, ¿no? De poder decir las cosas sin que haya represalias o sin que se piense o sin que se vea coartadas. Cuando decías, Naim, lo de la empresa que te pone en un sitio, ¿no? Para que te escuchen y no para ser escuchado, me viene a la cabeza un tema que ocurre seguro bastante en las organizaciones, ¿no? Que a lo mejor ponen a una persona, un manager, un jefe acostumbrado a trabajar de forma muy tradicional, con una forma muy jerárquica. Ese cambio, esa transición, ¿no? De manager, llevas aquí mucho tiempo, pues ahora te vas a convertir en líder. ¿Cómo crees que se hace esa transición? Se me antoja complicado, ¿no? Para la propia persona que sufre ese cambio, ¿no? Porque de repente es, ostras, yo estaba aquí haciendo esto y ahora tengo que hacer lo mismo pero de otra forma. Claro. Y me siento un poco desubicado, ¿no? Desconcertado. Eso nos lo encontramos mucho realmente con todas las transformaciones y además en el mundo de la agilidad se da. Esa estructura piramidal en el que siempre ha sido así durante muchos años y de repente te encuentras que lo que era un jefe de producto ahora se convierte en un líder y ahora también realmente ya no manda tanto, sino ya sugiere, ya abre momentos de conversación, empieza también a delegar y cuando te encuentras esas situaciones realmente no se hace ese, que luego a lo mejor podemos hablar, no se hace ese training sobre el cambio de jefe que te ha acostumbrado a líder. Y no le digo cómo, ¿no? Sí, exactamente, no le digo cómo. Mira, ahora ya no eres jefe, ahora eres líder. Vale, y lo cambias ahí, en tu LinkedIn queda genial, liderando equipos, pero realmente es que cambiar simplemente el nombre de tu descripción no hace nada. Es decir, ¿hay herramientas para ello? Sí o no. Pero bueno, mira, en esto me ha recordado un tema, en una de las empresas en la que trabajaba, que llevaban mucho tiempo un equipo, o sea, era muy clásico, un jefe, le mandan, tiene su objetivo, sus KPI, con 8 personas, y era muy simple, lo que se manda se hacía. ¿Qué pasó? Que se cambió de manager y entró, pues este manager venía de una empresa pues mucho más horizontal, realmente donde invertía mucho en las personas que tenían en su equipo, llega. Y simplemente el primer mes, pues estaba por ahí, pues lo típico en el café, pues vas escuchando, ¿qué tal tal? Y te dabas cuenta que la gente estaba muy confundida, muy confundida. Claro, y digo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿va bien? ¿Va mal? Es que no hace el paraguas, no hace más que decirnos, preguntarnos cómo lo haríamos. ¿Qué preguntas es esa cómo lo haríamos? Pero que nos diga cómo, porque realmente nos está dejando tomar decisiones, nos pregunta cómo deberían ser las cosas, cómo podríamos mejorarlo y estamos acostumbrados al ABC. Entonces, claro, lo primero que te encuentras desde ese punto de vista es que eso es lo más parecido a un líder el cual democratiza un poco las decisiones, delega, le da ese poder de decisión y esa autonomía también al equipo. Entonces, por eso decirle, no solamente es esa persona, sino también el equipo, ¿no? Sí, es verdad que el cambio se nota. Es difícil para la persona que tiene que transicionar de rol y de formas, que no se le acompaña, no se le enseña, no se le da formación. También para el equipo. Al final yo creo que es algo transitorio, ¿no? De acostumbrarse a una nueva situación, como nos pasa a todos. Pero sí que es verdad que el cambio afecta no solo a la persona, al manager en concreto, sino también al equipo. Y pensando un poco en lo que estabas diciendo, se me ocurre pensar si hay alguna forma o hay alguna herramienta que nos permita saber cuál es un punto de partida para este líder que transiciona, para saber dónde tiene que empezar a trabajar, cómo hacerlo. No sé si tú tienes en mente alguna herramienta o algo que pueda ayudar a esos líderes en esas situaciones. Sí, al final ahí en esas... Tú puedes hacer, pues hay un montón de training que están ahora, ¿no? Y formas también que dicen, ¿no? de evaluar también a los líderes y al final hay mucha controversia, ¿no? Entre cómo se puede medir, cómo se puede evaluar un líder, qué les puede ayudar. Entonces ese triángulo entre evalúo unas competencias para que se dé cuenta sus weaknesses, ¿no? Y sus strengths y a partir de ahí trabajar, lo hago para que
la persona que se responsabiliza vean realmente o le hagan una descripción y ellos mismos se hagan la pregunta, o porque es lo que quiere la empresa realmente y decir, bueno, mejor desarrollarlo a nivel de liderazgo. No sé, ese punto realmente, a mí lo que me gustaría, ¿no? y lo que yo pienso aquí, que es el líder para qué está hecho también, ¿no? ¿Cómo le enseño a crear más líderes, ¿no? Yo lo veo mucho también dentro de las empresas en este caso, y también fuera, o sea, y a nivel deportivo también se ve muchísimo. Entonces, ese líder realmente, citando a Simon Sinek, me encanta la frase que dice que al final tienes un líder que también ostenta una posición de poder dentro de la empresa, y también las personas que lideran. Porque todos hemos visto que tienes un equipo, ¿no? Tienes el clásico manager, vamos a ir a la empresa clásica, y luego dentro gente con la que te apoyas, gente que lideran. Entonces, más que también le enseñaría, una de las competencias, ¿no? También que le enseñaría al líder, si se diese, es saber detectar y apoyar también a esas personas que empiezan a querer también esa responsabilidad, que dan ese paso enfrente, claro, ¿no? Ante los demás, y a los que no también. Sí, al final parte del trabajo del líder también es hacer crecer al equipo, ¿no? Entonces para eso tienes que identificar pues, esa proactividad o ese liderazgo espontáneo que surja en el equipo y para darle empujón y hacer crecer al equipo. Sí, la verdad es que me quedo con esa. Me encantaría que las empresas invirtieran un poco más en esas personas que realmente quieran coger la responsabilidad y no sepan cómo. ¿Qué harías tú, por ejemplo, en decir, bueno, pues quiero ver cómo puedo identificar, por ejemplo, esas personas que realmente tienen potencial o realmente... Porque está la parte en la que quieren subir como empresa a nivel, y esas personas que realmente quiere que las personas que estén en su entorno empiecen a crear esas necesidades, ¿no? De responsabilidad también ante el producto y el resto de personas. Bueno, yo creo que existen un montón de herramientas, estudios, formularios, especie de exámenes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se hacen a los líderes para saber qué tipo de líderes son. Sin embargo, yo tengo cierta reticencia con este tipo de evaluaciones porque creo que nos pueden causar más inconvenientes que ventajas, ¿no? Porque nos pueden igual definir o marcar o etiquetar como líderes y entonces dejamos de tener la mente abierta para abrir un abanico de posibilidades de cómo mejorar, de qué habilidades adquirir y demás, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado con ese tipo de evaluaciones que sé que existen y se usan bastante, sobre todo con ese punto de que no nos etiqueten, que no nos encorseten en este es tu tipo de liderazgo porque ya vamos a aplicarlo tal cual y no vamos a dar opción a que existan otras formas de liderar. Totalmente de acuerdo. La parte es cuantificar el liderazgo, cómo se hace, ¿no? La más famosa es DISC, ¿no? Que es ese test de cuestionario de no sé cuántos ítems, que realmente, bueno, DISC entre muchas, que realmente te intentan encasillar efectivamente y darte la perfecta excusa de es así como soy y realmente es mi forma de ser porque me ha tocado, pues es un poco pues eso, me ha tocado ser Libra, pues soy Libra porque así he nacido y así lo voy a hacer. Estás deseando que te lo ponga en el horóscopo para decir, tener justificación, es que es mi estilo, ¿no? Es mi estilo, así funciona, sí, y así funciona la empresa y todo feliz. Creo que es ahí donde está el punto de peligro de este tipo de evaluaciones. Sí, bien, me viene ahora a la mente que creo que se me ha pasado antes, ¿no? Cuando hablamos los líderes, ¿nacen o se hacen? Ahora encontramos muchísimos tipos de training, ¿no? Que hablábamos sobre el liderazgo. Entonces, ¿cómo construyen las organizaciones ese líder? Ven la necesidad y dicen, vamos a crear un líder, ¿no? Como una productora que dice, vamos a crear un cantante. Sí. Necesitamos esto y vamos a hacerlo. Sí, sí, como por arte de magia, sí, ¿no? Sí, aparecen, sí. Pues mira, te damos este manual y ya eres líder, Sí, ¿no? si no lo tengo, lo hago. Quieren que pase como pasa con los niños, ¿no? Toma, ha nacido tu hijo, ya tienes que saber ser padre. Exacto. Bueno, pues yo creo que las organizaciones, afortunadamente, cada vez se trabaja más en esa parte que no tiene que ver con nacer, sino con convertirse, y se da más formación. Sin embargo, creo que hay alguna carencia y es esa continuidad a la formación, porque podemos asistir a la mejor de las formaciones, salir encantados, súper empoderados, con un montón de conocimientos,
pero si no le damos continuidad, si no acompañamos a esos líderes a aplicar todos esos conocimientos en su día a día, de poco va a servir, ¿no? Va a ser un poco para marcar el check en la lista y no vamos a realmente a calar y a preparar a ese líder para que luego redunde en la compañía. Sí que me viene a la cabeza todos estos cursos, ¿no? Y incluso lo he vivido de mi propia mano, ¿no? Tanto mando intermedio como incluso personas que quieren empezar y hacen cursos, ¿no? 3 cursos de liderazgo. Vas ahí y después te conviertes ya en un líder, ¿no? Como el que va a sargento, le pones la medalla, ya eres sargento. Ya tienes el título. Ya tienes el título. Hasta aquí mi parte, lo demás es cosa tuya, ¿no? Exactamente. No son todos, ¿no? Pero cada vez lo veo más, es decir, ¿cómo podemos evaluar también ese training? Tiene que ser... Yo realmente lo vería de una forma acompañada en el cual, como bien apuntabas, son personas, ¿no? Entonces ¿cómo lidiar no solamente con conflictos? Porque puedes tener conflictos a nivel de producto, a nivel proyecto, pero ¿cómo lidias, ¿no? con conflictos, por ejemplo, dentro de tu equipo? ¿Tienen las habilidades o, bueno, lo mando a recursos humanos? Realmente yo creo que tendrían que tener, si no lo tienen, un training no solamente de resolución de conflictos, sino también de inteligencia emocional, porque es lo que tiene que tener, saber empatizar, esa comunicación asertiva también dependiendo Totalmente de qué decir. De Hay que dar malas noticias, ahora ¿cómo las doy? ¿No? Queremos tratar con personas y para eso debemos conocerlas, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, yo quiero practicar una escucha activa, pero no tengo ni idea de cómo es mi escucha. Me han contado toda la teoría en esta formación, ¿no? Sabemos cómo funciona y tal, pero realmente yo practico la escucha activa o si hay momentos en los que no me sale, alguien me acompaña o alguien me guía en decirme, oye, pues mira, podías cambiar esto o esto otro. Para mí creo que es el punto, el remate final, ¿no? La puntilla que le falta para ser una formación 360 y que verdaderamente sea útil para los líderes. A mí me encantaría que hubiese muchísimo role-playing sobre situaciones que pueden ocurrir, que esa situación incluso las traigan esas personas que dicen, son estas situaciones en las que no he podido hacer nada porque estoy falto de esas habilidades para intentar, pues por eso digo, no solamente como tu equipo, sino como uno mismo, es decir, no sé cómo puedo reaccionar o cómo debería reaccionar ante X situaciones. Y eso también repercute en una pérdida de confianza también por parte del equipo. Como siempre decimos, predica con el ejemplo, inspira, moldea. Entonces, no van a escucharte, por así decirlo, o confiar si realmente no generas esos puentes, ¿no? Por eso decimos muchas veces ese líder es el que va el primero, es el que negocia, es el que defiende a su equipo, que por eso también continúan con ello, pero realmente si no tienen esas habilidades, las empresas y las organizaciones también deberían hacer lo máximo para poder ayudarles, ¿no? Y generarlas. Es verdad que esa formación podría ir más allá, lo que hablábamos antes, ¿no? De trabajar también con la gente, enseñarles lo que es una escucha activa, lo que significa la confianza, lo que es la empatía. Eso ya sería como ideal, que solo ocurre en un mundo yo todavía no conozco, cada vez nos acercamos más, pero todavía no lo he visto tangible. En Silicon Valley, ¿no? Y de ahí no sale. Pero sí, para mí sería ideal ya, además de esa formación a los líderes y ese acompañamiento, esa ampliación, ¿no? Esa extensión de este tipo de cosas a todas las personas. Bueno, yo creo que es algo que deberían empezar a enseñar en el cole, pero que desafortunadamente la educación de hoy en día pues no tiene cabida a este tipo de habilidades y se da un poco valor. Pero bueno, confiamos, yo creo, los dos en que cada vez se va haciendo en más sitios, que tiene la suerte de contar con nosotros para incluso dar esas formaciones y hacer ese clic, ¿no? La gente que sea consciente de, ostras, tengo que mejorar en esto y ahora tengo las herramientas y tengo el acompañamiento, en este caso nuestro, para poder hacerlo. Así que bueno, yo creo que poquito a poco iremos sembrando semillitas para que puedan florecer y expandirse. A mí me encantaría, bueno, que continuásemos con tertulias como esta, que son súper interesantes, pero sí que me gustaría, aprovechando que se graba, yo no sé qué está grabando, estamos hablando entre nosotros y ya, entonces sí que me gustaría a esas personas que nos vean, ¿no? Y digan, bueno, a ver qué dicen estos de liderazgo y qué significa eso, ¿no? Plantar esa semilla de la duda, de decir, oye, me miro al espejo y digo,
soy un líder sin tener responsabilidad de nada. Digo, ¿cuáles son mis capacidades? Pues yo cuando estaba en el cole todos venían conmigo, o esa es mi capacidad, o no, o tengo realmente unas habilidades para convencer a todo el mundo de lo que quiero hacer. Me gustaría que las personas se hagan esa pregunta, ¿no? No solamente en su propia, porque yo creo que también liderazgo, todos tenemos liderazgo, no simplemente estamos pensando en esa figura, por así decirlo, cuando hablamos de liderazgo, todos tenemos, por supuesto, ese potencial para nosotros. Así que me haría esa pregunta y esa actividad para los demás, ¿no? Sí, se me están ocurriendo 2 ejercicios, ¿no?, que invito a nuestros espectadores a que hagan, muy sencillitos. Uno de ellos es coger una hoja y escribir en el centro, pues así en horizontal igual cabe mejor, una persona que admiremos, ¿no? Alguien de referencia, puede ser una persona conocida, un personaje famoso, un personaje de cómic ficticio, y pensemos en 5 cosas o 5 cualidades o habilidades que admiremos de esa persona. Si hacemos este ejercicio, normalmente las cosas que nos salen tienen que ver con la actitud, ¿no? No quiero decir que no tenga peso la aptitud y que no sea necesario, porque al final van de la mano, pero sí muchas veces le damos más peso a la aptitud que a la actitud, cuando realmente lo que marca la diferencia en alguien, lo que tiene alguien de éxito, es mucha actitud. Y creo que ese es un buen ejercicio que debemos hacer todos para darnos cuenta que mucho de nuestro éxito depende de nosotros, ¿no? También como líderes. Y luego otro ejercicio que se me ocurre en Agim, que no sé si lo conoces, es un poco una rueda de autoevaluación en el que podríamos poner las diferentes habilidades que creemos que debe tener un líder o que debemos tener como líderes, pues empatía, comunicación, servidumbre, valentía, las habilidades que creamos que son importantes, y evaluarnos del 0 al 10, ¿no? Ahora que hemos hablado un poco de lo que es la escucha activa y que seguramente hayamos hecho reflexionar un poco sobre ello, aporta mucha información hacer esa evaluación y decir, bueno, pues en comunicación del 0 al 10 estoy en un 5, en escucha activa pensaba que estaba en un 6, pero ahora me he dado cuenta de que estoy en un 3, ¿no? Pues ese ejercicio con cada una de las habilidades nos aporta mucha reflexión para tener un punto de partida en el que empezar a trabajar, a mejorar esas habilidades como líderes. No sé, se me ocurren así esos 2 ejercicios. Totalmente. Que son los ejercicios más simples, son al final las que son más potentes. Porque me ha gustado sobre todo cuando has dicho la parte en la que piensan esas personas, ¿no?, que para ti han sido líderes o te han inspirado, vamos a decir, personas que te han inspirado a lo largo de tu vida. Y pues mi padre o mi madre o mi abuelo o mi profesor de quinto de primaria o mi maestra en la ESO. O sea, tienes que ver esas personas que te han marcado, y ese es un poco el estilo, ¿no? Y decir, ¿por qué me ha marcado? ¿Qué actitudes ha tenido para que me marque tanto y sea un antes y un después? Y seguramente todos estaréis pensando en todas las personas de vuestro alrededor que te han inspirado, porque a mí ya me vienen a mí muchísimas personas, entonces eso es el modelo, ¿no? Y también se gana un poco de decir, coges un poco de todo, de lo que te gustaría, y eso es a donde quieres llevar. No hace falta tampoco decir, porque quiero ser responsable de alguien, simplemente esas actitudes de esas personas que te han inspirado te van a ayudar un montón. Y es clave para el liderazgo que justamente hagas eso, que realmente aprendan de las actitudes que has tenido inconscientes. Claro, sí, se trata de hacer ese ejercicio, ¿no? Hay cosas que tenemos en la mente, pero cuando las ponemos encima de la mesa nos dan pie a movernos, ¿no?, hacia algún sitio. Pues esto es verdad que lo he visto y lo admiro en esta persona y yo no lo llevo a cabo, voy a llevarlo a cabo, voy a mejorarlo, ¿no? Yo creo que es ese parón que todos necesitamos de vez en cuando para levantar la cabeza y decir, bueno, ¿en qué dirección voy?, ¿no? Porque puedo ir muy rápido, pero si realmente no me paro de vez en cuando a pensar en qué dirección voy y en esa dirección en la que voy es en la que quiero ir o simplemente es la inercia, yo creo que con eso ganamos muchísimo para potenciar nuestra habilidad y decir, vale, pues ahora sí que tengo claro hacia dónde quiero ir, dónde debo mejorar y voy a hacer algo para conseguirlo. Totalmente. Pues bueno, poquito que nos queda, ¿no? Ya creo que hemos hablado, hemos hecho una mezcla, ¿no?, de lo que es el liderazgo, de cómo lo llevan las empresas, las personas que realmente quieren intentar tener esas habilidades, competencias, capacidades, etcétera, de liderazgo y no saben cómo hacerlo.
realmente hay un montón de herramientas y también hay un montón de, no solamente formaciones, sino un coaching de liderazgo que se podría llamar, es decir, un acompañamiento en el cual te podemos ayudar a identificar, ¿no? y cómo mejorar y hacer todas esas actividades, porque puedes identificar, por eso decíamos lo de las evaluaciones, puedes identificarlos, pero luego ¿qué haces con ellos? Claro. Te los marcas en tu casa y decir, mira, pues esta es mi gráfica de cómo me han visto, Eso. y lo deja ahí. Ahí tienes el qué, te faltaría el cómo. Efectivamente. Pues nada, con el cómo yo realmente invito a todos que viendo después de esa reflexión, decir, vale, ¿cómo puedo mejorar esto? O ¿cómo puedo mermar también? Pues hablamos de actitudes positivas, pero ¿cómo puedo mermar algunas acciones que tengo, o con mi equipo, o con mis peers, y realmente quiero cambiar ello? Pues hay un montón de formas realmente que podemos hacerlo, y en ello pues también estamos nosotros, ¿no? Un poco. Efectivamente. Si tienen el qué, el cómo, les podemos ayudar a conseguirlo. Así que nada, bueno, pues esperamos que haya aportado a quien nos escuche esta tertulia, ¿no? Como poco como ejercicio de reflexión. Estamos encantados de que nos comentéis sobre nuevos temas que queráis que debatamos, que le den a la campanita, ¿no? Sí, si quieren estar totalmente. enterados de más tertulias. Suscríbete, le das al like, no, pero de verdad que comentarnos, o sea, esta es nuestra primera tertulia de muchas, por supuesto, pero nos gustaría que empecemos a hablar sobre cuestiones en las que realmente penséis que se necesita hablar, ¿no? Como en este caso nosotros mismos hemos dicho, no se habla de liderazgo, vamos a hablarlo y vamos a intentarlo. Pues nada, creo que hasta aquí estamos y bueno. Muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias a ti, Nayin, por compartir esta tertulia conmigo. A ti, Silvia.